Chao, amigo. El mensaje de enseñanza del Evangelio en audio de hoy se titula Inspiración. La historia cristiana de Robinson Crusoe. Repito, inspiración. La historia cristiana de Robinson Crusoe. En el libro de 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nuestro texto dice que toda la escritura es inspirada por Dios, en realidad. Es una palabra que significa inspirada por Dios. Piense en cómo Dios inspiró vida en el primer hombre, Adán. Jesús inspiró sobre los discípulos como símbolo de recibir el Espíritu Santo. ¿Qué piensa cuando escucha la palabra inspiración? Una idea brillante, algo en lo que no había pensado antes, algo inteligente o motivado para hacer algo. Cada versículo de la Santa Biblia fue escrito por hombres, pero inspirado por Dios. Las ideas, pensamientos y percepciones vinieron del precioso Espíritu Santo de Dios. Estos hombres escribieron con sus propios estilos de escritura y habilidades, pero Dios los usó e inspiró sus mentes para que escribieran su mensaje del Evangelio en su estilo. Mis libros favoritos, sin ningún orden en particular, que personalmente amaba leer cuando era niño y crecí en Lincolnshire y Hertfordshire, Inglaterra. Eran novelas clásicas literarias como el influyente Progreso del Peregrino, de John Bunyan, o La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson u Oliver Twist, de Charles Dickens. Sin olvidar Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Todos estos talentosos autores que escribieron sus obras maestras fueron realmente, creo que en algún momento de sus vidas, inspirados por el dador de buenos dones, talentos, Dios mismo. Porque los 4 de estos talentosos escritores tenían una cosa profunda en común. Todos tenían una educación o conocimiento del cristianismo. John Bunyan era un predicador puritano. Robert Louis Stevenson nació y se crió en un estricto hogar cristiano en Escocia. Charles Dickens, un cristiano de la más amplia clase. Daniel Defoe fue criado como presbiteriano porque odiaba la religión establecida, pero mantenía una sensibilidad hacia los principios del cristianismo social. En primer lugar, Dios siempre nos hablará. Nos ministrará, nos consolará y nos guiará a través de las Sagradas Escrituras, que son palabras de vida para nuestra alma por medio de su precioso Espíritu Santo. Porque somos sus hijos amados y diariamente Él nos infunde vida a través de la santa palabra de las Escrituras. El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, nos dice: La palabra de Dios es viva y eficaz. Es el libro que está vivo porque Dios habla a través de él en nuestras vidas. Por eso, lo más importante es que la Santa Biblia es nuestro sustento. Me gusta pensar en los bebés recién nacidos. Cómo están íntimamente conectados con su madre en el útero. Reciben todos los nutrientes, el oxígeno y todo lo que necesitan para crecer y sobrevivir de su madre, pero al mismo tiempo tienen un cuerpo completamente separado, una sangre diferente, un sistema nervioso diferente. La Sagrada Escritura, la palabra de Dios, es nuestro sustento hacia el Señor. Necesitamos esa conexión con Él o simplemente no creceremos, no prosperaremos. No viviremos y simplemente no podemos lograrlo solos. El Espíritu Santo debe ser nuestro guía.
Ningún ser humano puede entender la Santa Biblia sin la guía autoritaria y tutora del Espíritu de Dios. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. El hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él mismo no debe ser juzgado por nadie. Porque ¿quién entendió la mente del Señor para instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2 y 14 de la madrugada -16. El único mensaje profundo de toda la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento que puede transmitirse alto y claro es que todos somos almas perdidas sin Jesucristo. Todos somos pecadores que merecemos la condenación. Sin embargo, Dios nos ha enviado la salvación a través de su Hijo Jesucristo, que si nos arrepentimos sinceramente y confiamos en Jesucristo, estamos bien con Dios. En el momento de la confesión personal para salvación, el Espíritu Santo entra en el corazón de esa persona y de repente, como si se le cayeran escamas de los ojos, las Sagradas Escrituras empiezan a tener sentido. Ya no son tontas, ridículas o estúpidas. En cambio, son la fuente de alimento, vida y equipamiento para un nuevo creyente en el servicio cristiano. Amén. ¿Sabías que el libro de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, en realidad contiene el Evangelio? Si alguno de ustedes ha leído Robinson Crusoe, se darán cuenta de que contiene una hermosa porción de las Escrituras del Salmo 50, versículo 15. Invócame en el día de la angustia. Te libraré, y tú me glorificarás. Desde la liberación de Robinson Crusoe de la enfermedad, hasta su liberación de la isla y su liberación de su estado de pecado. Cuando leas este increíble libro de ficción, descubrirás que Dios es fiel en liberar. Tal vez usted es una persona que está escuchando este mensaje de audio y está sufriendo una vida de naufragio, o una persona que está en medio de una enfermedad, o una persona que puede recordar días mejores del pasado pero se encuentra en medio de problemas. Tal vez usted está sintiendo que lo único que le espera es miseria, problemas y dificultades. Permítame decir que el versículo del Señor Crusoe puede convertirse en su versículo hoy. Amén. O tal vez usted hoy está sintiendo alegría, está en la cima del mundo y las cosas van muy bien. Me gustaría sinceramente recordarle que muchas veces las alegrías de hoy pueden convertirse en las tristezas de mañana. Así que usted también haría bien en escuchar y oír el texto de Robinson Crusoe. El Señor le está diciendo que lo invoque en su día de angustia, y Él lo librará, para su gloria. Oro para que las palabras de este versículo conviertan sus tristezas en alegría. Oro para que estas palabras le traigan esperanza, consuelo y aliento para que pueda ver las promesas de Dios en ellas. Una persona puede maldecir a Dios toda su vida. Puede que vivan en pecado y maldad, o que estén en su lecho de muerte, pero cuando el Espíritu de Dios obre en ellos y clamen al Señor en el día de la angustia, Él los oirá y los librará de una forma u otra, porque Dios es un Dios de promesas fieles. Daniel Defoe publicó por primera vez la vida y aventuras de Robinson Crusoe el 25 de abril de 1719. Su personaje central era un joven inglés que amaba el mar. Su anciano padre le advirtió repetidamente a Robinson sobre los peligros de la vida de un marinero, pero sin éxito. El adolescente huyó al mar. Un desastre siguió a otro. Enfrentó tormentas y casi naufragios uno tras otro. Cada vez que se metía en problemas, las advertencias de su padre se repetían en su mente. Finalmente,
Robinson fue tomado prisionero en un barco de esclavos, después de comprar su libertad y quedar varado en Brasil por un tiempo. Consiguió un trabajo en un barco cargado de baratijas para el comercio de esclavos en África. Una vez en el mar, el barco se enfrenta a una feroz tormenta en el Caribe. Según la trama, el barco encalla frente a una isla desconocida en septiembre de 1659. De los 14 marineros a bordo, solo Robinson Crusoe sobrevive. Se encuentra arrojado a lo que descubre que es una isla desierta. Rescata lo que puede del barco que se hunde. Herramientas, armas, pólvora, municiones, velas para tela, cuerdas, tablas, comida, papel, tinta y varios libros, incluida una Biblia. En los meses y años siguientes, Crusoe experimenta muchas desventuras mientras aprende a sobrevivir solo. Finalmente, es rescatado el 19 de diciembre de 1686 y regresa a casa 28 años, 2 meses y 19 días después de desembarcar por primera vez en la isla. El contexto y los detalles menos conocidos de la historia brindan el mayor contraste con las versiones más modernas de este tema de supervivencia. Daniel Defoe fue en realidad un escritor político y religioso inglés. Nació en 1659 y murió en 1731. Sus convicciones religiosas lo convirtieron en un disidente e inconformista. Como tal, enseñó en contra de la autoridad espiritual del rey inglés y del establishment religioso. En su lugar, Defoe defendió la autoridad de las escrituras y la libertad del individuo para enseñar y predicar la fe. Entre sus muchos escritos se incluyen varios artículos y poemas políticos y religiosos. Cuando fue encarcelado en varias ocasiones por sus opiniones, Defoe consideró la experiencia como una insignia de honor. La vida y las extrañas y sorprendentes aventuras de Robinson Crusoe en realidad se basó en la historia real de un marinero llamado Alexander Selkirk que pasó 4 años en una isla frente a la costa de Chile entre 1704 y 1709. A partir de los esquemáticos relatos periodísticos sobre la experiencia de Selkirk, la imaginación de Defoe creó a Robinson Crusoe. Más tarde reconocería que, en muchos sentidos, la obra maestra de los niños era más que una metáfora sobre los valores y la supervivencia. Era un testimonio de su fe y sus convicciones. 2 eventos particulares en la isla lo dejan claro. Pasa el tiempo y logra forjarse una existencia precaria en la isla. Varios meses después, las cosas se pusieron mal. A finales de junio y principios de julio de 1660. Robinson Crusoe enfermó de fiebre. Le costó dormir y tuvo pesadillas con frecuencia. No era un hombre religioso cuando naufragó, pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Una vez en la isla desierta, Robinson Crusoe empezó a ganarse la vida con modestia. Construyó un refugio, plantó un huerto para alimentarse y domesticó algunos animales de la isla. Poco menos de un año después de su llegada, Robinson se encontró con un problema grave. A finales de junio de 1660, desarrolló fiebre. A medida que su temperatura aumentaba, tuvo problemas para dormir y tuvo pesadillas con frecuencia. Como Robinson no era un hombre religioso, estaba preocupado por sus sueños cada vez peores sobre el juicio de Dios. En su diario, el 28 de junio, su temperatura subió. Cuando empezó a temer por su vida, Crusoe hizo algo que rara vez había hecho antes: orar. Solo lo había hecho una vez antes, que pudiera recordar.
en medio del naufragio del barco. Más tarde ese día, hizo otras dos cosas que nunca había hecho antes. Primero, tomó un poco de tabaco que había encontrado en las provisiones del barco y preparó un tónico. Recordó haber oído que los indios a menudo usaban el tabaco como medicina. Después de beberlo, se sintió tan mal que no estaba seguro de si viviría o no, o incluso si quería hacerlo. Crusoe hizo entonces la otra cosa nueva. Encontró una Biblia que había rescatado del barco y comenzó a leerla. Sin saber por dónde empezar, simplemente la abrió al azar. Sus ojos se posaron en lo que Charles Haddon Spurgeon llamaría el texto de Robinson Crusoe, Salmo 50, versículo 15. Invócame en el día de la angustia. Yo te libraré, y tú me honrarás. Las palabras le tocan la fibra sensible. No puede dejar de pensar en ellas. Mientras se prepara para ir a la cama, se arrodilla y le pide a un Dios del... En los días siguientes, la fiebre se le fue, pero las palabras del Salmo 50 seguían dando vueltas en su mente. El 3 de julio. De repente se dio cuenta de que estaba concentrado en su problema más grande y no se había dado cuenta de lo que había sucedido. Derramé tanto en mi aflicción principal, se recordó, que descuidé la liberación que había recibido. La fiebre había desaparecido. El Señor lo había librado de su lecho de aflicción. Entonces recordó el resto del versículo. La liberación debía ser seguida por la adoración. Dios me había librado, pero yo no lo había glorificado. Es decir, no había reconocido eso ni había estado agradecido por ello como una liberación. ¿Cómo podía esperar una liberación mayor? Inmediatamente cayó de rodillas y dio gracias a Dios, en voz alta, por su recuperación. Este despertar espiritual conduce a un hambre cada vez mayor por la Santa Biblia. Robinson comenzó a leer el Nuevo Testamento todas las mañanas y todas las noches. Pronto toda su actitud hacia la vida comenzó a cambiar. Robinson Crusoe se sintió cada vez más profundamente afectado por la conciencia de su maldad, algo en lo que había pensado. El Salmo 50 en 15 comenzó a adquirir un nuevo significado. Se dio cuenta de la necesidad de ser liberado de una manera que nunca antes había considerado. Una vez más, como era su costumbre, Crusoe se arrodilló ante el Dios del cielo. Con lágrimas en los ojos, invocó la gracia de Cristo para que le quitara la carga de culpa y pecado que tanto pesaba sobre él. Robinson Crusoe se levantó como un hombre cambiado. Aunque todavía estaba abandonado en una isla desierta, había encontrado la paz con Dios que le trajo un consuelo que nunca había experimentado. Lo que realmente salvó a Robinson Crusoe no fue tanto el barco que finalmente lo rescataría de la isla, sino la palabra de Dios y la fe y la nueva dirección que inspiró cuando finalmente la tomó. La leyó e invocó al Señor. Si alguna vez se ha sentido abandonado, solo y temeroso de lo que posiblemente podría salir mal a continuación, les recomiendo el texto de Robinson Crusoe. Salmo 50 en 15, e invócame en el día de la angustia. Yo te libraré, y tú me honrarás. Hay una pieza más en la historia de Robinson Crusoe. Ustedes recuerdan a Viernes. Defoe lo incluye en la historia por una razón. Porque Robinson Crusoe descubre una huella en la orilla del mar y se da cuenta de que su isla está siendo utilizada por caníbales para sacrificios rituales. Crusoe rescata a Viernes de un escuadrón de la muerte caníbal. Y Crusoe, ahora autodidacta de la Santa Biblia, comienza el proceso de compartir su fe con este hombre, Viernes. Crusoe logra forjarse una existencia relativamente normal. Tenía comida,
refugio y una sensación de seguridad en la presencia de Dios. Sin embargo, todo esto se hizo añicos el día que descubrió accidentalmente otra huella humana en la arena de la orilla del mar. No sabía si mirarla con esperanza o con miedo. Para estar seguro, comienza a explorar con más cuidado las partes más remotas de la isla. Finalmente, sus temores se hacen realidad. Crusoe descubre que unos caníbales de una isla lejana estaban utilizando su casa para realizar sacrificios rituales. Se horroriza al observar en secreto una de sus terribles ceremonias. Mientras observa los preparativos para uno de los sacrificios humanos, un cautivo al que más tarde llamaría Viernes intenta escapar de sus verdugos. Crusoe ayuda a su futuro amigo. Viernes y Robinson desarrollan un vínculo que solo se puede crear en entornos tan difíciles. Poco a poco, los dos aprenden lo suficiente del idioma del otro para hablar y cuestionarse mutuamente. Para entonces, la fe de Crusoe en el Señor Jesucristo se había profundizado. A medida que él y Viernes se van acercando, hace lo que es natural para un seguidor de Jesucristo. Comienza a hablar con el nativo Viernes sobre cosas espirituales acerca del Evangelio de Jesucristo. Descubre que, si bien la gente de Viernes tenía una religión, era una de miedo y terror. No sabía nada de un Creador amoroso y perdonador. Viernes escuchó con gran interés la historia de la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Aprende con anticipación el mensaje de redención a través de la cruz. Robinson Crusoe era un novato en este tipo de cosas, pero sabía lo suficiente para darse cuenta de que Viernes estaba al borde de una decisión muy importante. Entonces Robinson Crusoe encuentra una excusa para enviar a Viernes a hacer un recado. En realidad, solo quería estar solo para poder orar. Crusoe pide a Dios que lo ayude diciendo estas palabras. Instruye a este pobre salvaje, ayudando con su espíritu al corazón de la pobre criatura ignorante a recibir la luz del conocimiento de Dios en Cristo, reconciliándolo consigo mismo. Español pide a Dios que me guíe para hablarle de la palabra de Dios, para que su conciencia quede convencida, sus ojos abiertos y su alma salvada. Cuando Viernes regresa, Crusoe asume una vez más la tarea de presentarle a Jesucristo. Se encuentra explicando cosas que ni siquiera sabía que sabía. Su propia fe crece mientras observa cómo la semilla del Evangelio echa raíces en el corazón de Viernes. Finalmente, Crusoe reflexionaría. El salvaje era ahora un buen cristiano, mucho mejor que yo. Aunque tengo motivos para esperar, y bendecir a Dios por ello, que seamos igualmente penitentes y consolados penitentes restaurados. Juntos siguen leyendo y estudiando la palabra de Dios. En una isla desierta, sin el beneficio del clero o de los teólogos, un nuevo creyente con una santa Biblia, fortalecido por la oración y motivado por el amor por un hombre perdido. Guía a un pecador a la fe. Aquí teníamos la palabra de Dios para leer, y no más lejos de su espíritu para instruirnos que si hubiéramos estado en Inglaterra, se recuerda Crusoe. Daniele Defoe, el autor de Robinson Crusoe, tal vez no lo presente exactamente como tú y yo lo haríamos, pero su punto era claro.
Quería que los lectores se dieran cuenta de que no es necesario ser un gran predicador o maestro cristiano o un funcionario religioso para orar y compartir el Evangelio. Todo lo que necesitas es un creyente, una santa Biblia y una persona necesitada. Amén. Dios te bendiga y espero que hayas disfrutado de este mensaje de audio cristiano de Daniele Luciano Moscal de Parola d'Amore Minsitries. Si es así, suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver más publicaciones en vídeo sobre diferentes temas. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, chao.